Último bloque de este noticiero viernes 10 de junio, emisión número 60. Y ya tenemos del otro lado conectada en línea a Andrea Rivas, es de la Asociación de Familias Diversas de Argentina, de AFDA. Y vamos a hablar justamente en el mes del orgullo un poquito de las acciones que realizan, y vamos a aprovechar justamente porque más allá de la idea de conversar y que nos cuenten justamente cómo es la promoción para esta plena igualdad y no discriminación, ocurrió algo en la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas que tiene que ver con la utilización del lenguaje inclusivo, o mejor dicho, la prohibición del Ministerio de Educación del lenguaje inclusivo en las escuelas para docentes. Así que bueno, vamos a ordenarnos. Primero démosle la bienvenida a Andrea, mi nombre es Diego González y abrimos el mic del noticiero para que nos cuentes un poquito las reacciones que realizan desde AFDA. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Diego. Un gusto por la invitación y bueno, un saludo enorme a toda la audiencia. Y gracias por el espacio. Y sí, es un mes muy, muy especial donde desde la organización estamos con muchas actividades, tanto acá en el país, que para mí lo más importante que se hace todos los 28 de junio acá es la marcha por los travesticidios. Esto es, digamos, una marcha que reclama por la figura del crimen de odio en las identidades travesti trans, que es realmente una de las identidades que más tiene estos crímenes de odio, independientemente de que las otras identidades también las tenemos. Pero es fundamental que se tome conciencia por eso, así que es una marcha importante que hacemos acá digamos, en todo el país se hace. Y después, bueno, tenemos muchas actividades de visibilidad que van a ser en línea. También vamos a estar participando como AFDA, Familias Diversas, es copresidente de la Sociedad Civil Argentina en un organismo intergubernamental que se llama Coalición para la Igualdad, donde hay 42 países junto con las sociedades civiles LGBTQA+, a nivel global. Y nos toca tener esta copresidencia porque Argentina junto con el Reino Unido son copresidentes a nivel estatal junto con sus sociedades civiles, y AFDA es la copresidencia. Y vamos a estar también invitados a los 50 años de El Orgullo en la ciudad de Londres, donde vamos a estar intercambiando y activando muchas cuestiones allí y difundiendo la conferencia internacional de la coalición que se va a hacer en septiembre acá en Argentina, en el sur global, en un momento tan crítico para nuestra comunidad LGBTQA+, dada a las grandes amenazas del movimiento antigénero que tenemos y que van a ser más. Muy bien, vamos a empezar por el principio para por ahí quizás muchas personas no tengan consideración o no conozcan qué significa una familia diversa. Uh-huh. Bueno, una familia diversa, mirá, qué sé yo, la verdad que la diversidad familiar en Argentina empieza desde, digamos, las problemáticas de tratar de normativizar la hegemonía de la familia. Creo que cualquier persona en Argentina se puede sentir muy identificada, incluso desde hace, no sé, 30, 40 años atrás, donde, por ejemplo, se establecía el mismo Código Civil que, por ejemplo, no te podías divorciar, ¿no es cierto? Sí, entonces, ahí empezabas digo, todo lo que empezaba, digamos, la diversidad familiar en Argentina, no solo, o sea, nosotros estamos ahora refiriéndonos a la diversidad sexual, entonces los diferentes tipos de formar las familias, independientemente de la orientación sexual e identidad de género de cada una de las personas, pero para que la gente lo grafique bien. Y bueno, aquel señor, aquella señora o señore que tenía problemas hace 40 años y tenía diferentes situaciones familiares que no eran contempladas por la norma y había una diversidad familiar, bueno, ahí arranca, como por ejemplo en Argentina también había hijes que eran legítimes porque eran dentro del matrimonio y otras personas que al estar concebidas fuera del matrimonio eran ilegítimas y tenían menos herencia. Entonces digo, todas esas cuestiones que las normas hegemónicas nos van determinando cómo tiene que ser una familia, que tiene, digamos, es lo que cuando ahora hablamos de la diversidad familiar tal vez estamos, digamos, centrándola en la diversidad sexual de la conformación, pero
para que la gente sepa, la diversidad en las familias es hablar de esto, de todo la familia diversa que no está representada por ese modelo estructurado y normativo de un ideal familiar que la verdad no existe en Argentina porque nuestra sociedad es ampliamente diversa. Entonces, empezando por ahí. Y después, dentro de esa diversidad, estamos las familias que están conformadas por diversas identidades o de género o como dije anteriormente, de diferente orientación sexual. Bien, Andrea, entre paréntesis, justamente esta semana se cumplieron 35 años de la sanción de la ley de divorcio en Argentina. Claro, claro. Sí, bueno, es que yo soy una hija ilegítima, por ejemplo. Entonces me acuerdo perfectamente de esto. No, porque a veces es hablar también para que la gente lo entienda en los códigos que también, ¿no? Porque es esto, es las diversas formas, y realmente si uno mira la historia de la conformación familiar en Argentina y cómo las normas iban tratando de imponer un tipo familiar que no se adecuaba a la realidad y de que las personas no pudiesen realmente conformar las familias de una manera diversa a la norma, y lo vemos en toda la historia, e incluso con cosas muy injustas como estas que te dije, porque más allá de que había, cuando había en Argentina un hijo que era legítimo y uno ilegítimo, digamos, había una sanción económica, digamos, por ejemplo, se te morían tus padres y no el hijo ilegítimo, la hija ilegítima, cobraban menos en la herencia, lo que es una injusticia terrible. Y esto también pasaba con las familias encabezadas por personas LGBTIQA+, en el sentido de que cuando no estaba el matrimonio igualitario, si había un hijo o una hija biológica de alguien, pero no se tenía en cuenta la afiliación digamos, la copaternidad o comaternidad de la persona que no había aportado genéticamente algo, porque bueno, muchas de nuestras hijas son concebidas por técnicas de reproducción humana asistida. Eso significa que, bueno, hay una parte que es aportada genéticamente, puede ser todo donado, tanto el óvulo como el esperma, o una parte que puede ser aportada por alguna de la persona de la pareja y la otra donada. Entonces, la persona que no hacía un aporte genético no era considerada como padre o como madre, ¿no? Entonces, si se moría alguien y durante ese tiempo no podía ejercer sus derechos coparentales. Y acá también, para que la gente lo entienda, vos fíjate que esto era una gran injusticia y un no reconocimiento de los derechos, no solo de las personas adultas, sino de la niñez, porque... Claro. También, en el caso de la adopción, nadie, que es una figura que, digamos, que vos pasás a ser papá o mamá a través de que lo dice el juez, nadie se pregunta si hubo ahí para la otra persona un aporte genético o no. Entonces acá había un sesgo de discriminación. Entonces, por suerte, y aparte otra cosita, que también estas técnicas eran usadas hace mucho tiempo por todo el mundo, o sea, por parejas heterosexuales. Y una de las cosas que en el 2015 trae el Código Civil muy bueno, cuando aparte de ser mamá y papá por relaciones sexuales, puede ser mamá y papá por adopción, y también puede ser mamá y papá por utilizar estas técnicas de reproducción humana asistida que están dentro del PMO. Aparte de eso, se pide una exigencia de que ahora quede en el registro, en la partida de nacimiento de la persona. Y esto es fundamental, porque antes, cuando estas técnicas se utilizaban generalmente por parejas de diferentes género, ¿qué pasaba? Quedaba en la esfera íntima. Entonces probablemente hay un montón de personas que han nacido bajo estas técnicas, y si la pareja no lo quiso contar, estas personas no saben cómo fueron concebidas. Y es muy importante que se sepa la identidad. Esto lo digo porque a veces cuando se piensa en nuestros derechos solo se piensa, ¿no? ¿Qué quiere esta gente, no? Y bueno, hay derechos que tienen que ver con la identidad, hay derechos que mejoran los derechos de toda la población, como que te cuento. Así que bueno, para contar un poquito, capaz cosas que generalmente no se tocan cuando se habla de diversidad familiar.
Muy bien, clarísimo. Bueno, hiciste un recorrido histórico y ahora te voy a llevar al presente, justamente en esta lucha de plena igualdad. Y ustedes mencionan en el sitio algo que la verdad que creo que es una problemática, supongo que muy marcada en la vigencia, que es los estereotipos de géneros. En relación a esto, ¿qué puedes contarnos? Y desde ya te anticipo que la siguiente pregunta tiene que ver justamente con esta decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que prohibió la expresión del lenguaje inclusivo en las escuelas. Claro, bueno, los estereotipos de género, a ver, primero vamos a hablar un poco rápidamente, porque esto es radio y vuela todo rápido. ¿El estereotipo qué es? El estereotipo es, ¿no? Cuando las personas, nosotros necesitamos que la información corra rápido en nuestro cerebro, entonces la gente tendemos a simplificar, ¿no? Entonces hay estereotipos que, bueno, son neutros, otros son negativos, otros son positivos. Los negativos son aquellos que, por ejemplo, nosotros vamos a poner en una idea, ¿no? Que nos formamos, es una idea negativa, ¿no? Y vamos a poner a todas esas personas dentro de ese grupo. Por ejemplo, no sé, los hinchas de fútbol son todos unos violentos. ¿Por qué? Generalmente se pone en los medios cuando se exacerba, cuando hay peleas en los clubes. Entonces esto puede ser un estereotipo, y la verdad que no todas las personas que son hinchas de fútbol o de diferentes clubes son personas violentas, y se va generando esto, ¿no? De diferentes grupos, ¿no? Va una persona, porque es parte de determinado grupo, se le asignan categorías negativas que pueden generar en violencia. Los estereotipos de género son los que van asignando a los géneros binarios, o sea, al masculino y al femenino, ¿no? Nada más, sí, determinadas cualidades. Generalmente, por ejemplo, si yo, que a mí siempre me pasó que soy una persona, bueno, yo soy igual una persona no binaria, pero bueno, antes de, digamos, cuando la gente igual me lee como mujer, ponele, entonces, siempre fui una persona muy activa. Entonces, bueno, eso era como visto como malo. ¿Cómo vas a ser activa? ¿Cómo vas a preguntar esto? Porque no son características que se le asignan al género femenino, ¿no? Es como que, en cambio, si un nene o un varón tiene esa actitud, está bueno y es lo que se espera. Y esto es tremendo, porque pasa desde nuestros primeros años de vida y después va a tener un impacto tremendo en las posibilidades que tengamos de trabajar y de acceder a la educación. No sé si ustedes van un día a una escuela, ya que vamos a hablar de educación, y tienen hijos, hijas, fíjense qué hacen las nenas cuando están esperando para entrar a la escuela, respecto de qué actividades hacen, ¿no? Antes de entrar. Cómo ocupan el espacio, ¿no? De espera, ¿no? Antes de que se abra la puerta de la escuela y entran. Probablemente estén más en una fila, estén corporalmente sin ocupar mucho espacio, sin moverse mucho. Entonces, si vos mirás a los nenes, van a estar alrededor de todos los lugares, haciendo un montón de actividades. ¿Qué significa esto? Ya que hay estereotipos de género que están marcando la cancha de qué puede hacer un género y qué puede hacer otro género. Claro. Y esto es tremendo, porque se vive desde los primeros años de vida, y es todo el tiempo, porque es hasta la industria, todas las industrias, desde la que quieras, comprar ropa, los medios, todo está orientado a que, digamos, los hombres tengan más facilidad para acceder a determinadas cuestiones y las mujeres no. Clarísimo. Sí, estaba pensando también en la industria del juguete, justamente con la que crecen las infancias, y está marcado desde el packaging con un color, desde dónde están ubicados, desde el acceso, desde el precio, desde el solo hecho de que sea para chicas, a veces tiene otro valor, un montón de cosas que podría despertarnos un montón de tiempo para debatir. Pero bueno, rápidamente te quiero llevar justamente con algo que marcó la agenda en las últimas horas, que tiene que ver con la prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas, y bien que hiciste mención de las escuelas, a ver qué reflexión te despierta a vos desde AFDA. Bueno, voy a tratar de ser súper rápida en esto, porque la verdad que para hablar de lenguaje hay que hablar rápidamente en estos tiempos, pero no es lo ideal,
porque primero hay mucha gente que todavía no conoce bien de qué se trata el lenguaje no binario. Argentina aparte tiene, digamos, empecemos por Argentina, antes de meternos en lo que es el lenguaje, tiene reconocida ya el Estado no es binario. Con esto quiero decir que tenemos los pasaportes, los documentos, el género femenino, masculino y no binario, con lo cual ya esta medida va en contra de legislaciones nacionales y de identidades de las personas y de la ley de identidad de género. Por un lado tenemos eso, y después por el otro yo veo que hay mucha gente que piensa que hay muchas que piensan que el lenguaje tiene que ser el genérico, ¿no? El que marca el grupo, ¿no? A ver, el español es un lenguaje que es marcado en género o en su uso, ¿no es cierto? Sí. Cuando empezamos a aprender el lenguaje, se nos dice que esta es una función gramatical y no social. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al ejemplo. Por ejemplo, si yo digo los doctores son muy buenos ahora en la pandemia, ponele, ¿no? Sí. La gente se dice que cuando uno dice los doctores, está incluyendo a el género femenino y al masculino. ¿Por qué? Porque sería el género masculino el universal para designar un grupo, el grupo de los doctores, ¿no es cierto? Sí. Esto se llama género marcado. Entonces esto sería, hay gente muy poca, que dice que esto es una función gramatical, ¿no? En realidad, el lenguaje no binario viene siendo estudiado desde el año 60, porque si yo a vos, por ejemplo, esto sí. No es real esto. El género masculino no abarca al grupo de la totalidad del universo de las personas ahí. ¿Por qué no? Porque mira este ejemplo. Los azafatos de la aerolínea son muy buenos. ¿Y no te suena raro? Sí. Te suena raro, porque generalmente se dice las azafatas. Entonces ya empezamos con los estereotipos. Y por ejemplo, fíjate esto lo estoy diciendo para que veamos cuánto estereotipo de género y cuánta esta regla que se dice que es universal no lo es, porque el lenguaje está construido por nosotros cuando lo hablamos. Entonces, por ejemplo, cuando vos hablas y decís tengo un montón de vacas, ¿no? Cuando se utiliza eso en el lenguaje, la persona está pensando ahí también que vos va a haber toros y vacas. Entonces, si vos vas viendo y estudiando realmente todo esto, vas viendo que acá hay sesgos de estereotipos. No es menor que las vacas sean, digamos, animales de reproducción, que estén en las tareas rurales. Digo, fíjate cómo los estereotipos de género se meten totalmente en esto, y donde acá nadie va a decir que el marcado femenino está mal usado para todo el grupo. Entonces, esto es lo que entiendo que está diciendo la ministra. Entonces le falta mucho estudio del lenguaje. Lo primero que yo le diría a la ministra es que estudie bien de qué es el lenguaje español, más allá de lo que dice la RAE o no, porque básicamente lo que está haciendo es imponiendo este lenguaje, que es un lenguaje que, digamos, que es binario y es totalmente sesgado, donde no hay representaciones de otras identidades y donde aparte se hace un uso machista del mismo, donde se refuerzan los estereotipos de género como el que te acabo de decir. Es realmente un gran retroceso y aparte va en contra de todas las identidades LGBTQA+, y de las leyes y del propio lenguaje que quieren defender, ¿no es cierto? Que aparte el lenguaje es una construcción social y bueno, y ustedes en medio saben que se reproducen las ideas y a través del lenguaje, es muy poderoso. Entonces, cuando nosotros estamos usando lenguaje, estamos usando una ideología.
Bien, clarísimo, Andrea. La verdad que no nos queda demasiado tiempo, o mejor dicho, no nos queda nada de tiempo en el noticiero. Ya tenemos que finalizar la misión, pero la verdad que invito a que volvamos a conversar justamente en este mes del orgullo. Me parece que podemos agendar una nueva charla, alguno de los bloques en un viernes venidero, si el productor me autoriza y hace las gestiones correspondientes, porque más que interesante justamente para hablar de lenguaje, de estereotipos de géneros y también de discriminación, ¿sí? Y un país libre de violencias. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y espero que, aunque sea a la gente, haberle causado un poquito de que si no conocían algo, se lo vayan a mirar y qué hay detrás de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice esto es moda, es esto, y no. Fíjense que hay mucho que aprender y no, lo que hay es discriminación. Así que, bueno, un gran abrazo y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a vos, Andrea. Bueno, y hacemos la invitación antes de despedirnos, que vayan a afda.org.ar, el sitio justamente de la Asociación de Familias Diversas de Argentina. Así que le agradecemos a Andrea Rivas y le deseamos un buen fin de semana. Nosotros nos tenemos que ir volando ya de este noticiero porque son ya es la 1, o sea, no tenemos nada de tiempo. 12:58 exactamente. Sigue jugando Argentina, va perdiendo contra Serbia 2-0, si no me equivoco, en los sets. Así que se quedan en la continuidad de la radio. Hay un montón de programación hasta la medianoche. Se quedan porque hay punto DJ para hacerle previa al fin de con buena música en las manos mágicas de Diego Vivas. Nosotros ya mismo nos despedimos. Nos volvemos a encontrar nada más que en 7 días para compartir mucha más información en este noticiero. Stay Classy San Diego, porque hay flash informativo y mucha programación en Punto Cero. Cumbre de críticas. Con la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, finaliza este viernes la Cumbre de las Américas con el discurso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Las críticas se centraron en la OEA, las desigualdades y el rol del país del norte en relación al hemisferio sur. Casa de Brujes. El Ministerio de Educación de la ciudad prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas porque despliega nuevas formas de violencia, según explicaron. Además, sostienen que se retrocedieron 4 años en materia de lenguaje. China bajo agua. El mes de junio comenzó con fuertes lluvias en el país asiático que provocaron más de 300.000 evacuados y casi 3.000 casas derrumbadas. Además, 10 personas perdieron la vida. Estados desunidos. Comenzó la audiencia pública para juzgar la toma del Capitolio del 6 de enero cuando Donald Trump perdió las elecciones. El exmandatario afirmó que fue el mayor movimiento de la historia para volver grande al país. Bien alto. La selección argentina masculina de vóley venció a Alemania 3-1 en la Liga de las Naciones y este viernes al mediodía enfrenta a Serbia. En la primera fecha cayó 3-0 ante Polonia, potencia en la disciplina.